Pero bueno, vamos a hablar ahora de la situación de los trabajadores, en este caso los trabajadores sindicalizados, los trabajadores encargados de edificio. Estamos aquí con Claudio García. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días para vos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andás? Un gusto que estés acá en el programa. No, gracias a vos por la invitación, teniendo en cuenta que estamos atravesando a nivel globalizado una problemática que no solamente afecta a la parte sanitaria, sino también a la parte económica, como recién haces un poco mención claro. de todo esto. Ustedes siempre siguieron, no frenaron, digamos. Nosotros fuimos declarados... Actividad esencial. Sí, fuimos declarados una actividad esencial desde el minuto cero, y bueno, y desde aquel momento hasta la actualidad, nuestros trabajadores lo están haciendo en sus puestos, y nosotros desde nuestro edificio sindical, que es donde tratamos de hacer el esgrima por las luchas obreras, que en esta época no es muy fácil y son cotidianas. Allí en calle Urquiza 1264. Estamos todos los días en calle Urquiza 1264, con horario reducido, pero atendiendo las necesidades de los trabajadores. Claro. Se ha incorporado a la mesa Humberto García. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Qué dice? Humberto García es secretario general del gremio. Te podés acercar un poco al micrófono, nos dice el amigo Covelli. Sí. Siguen trabajando, ¿no? Ustedes no han parado. No han parado porque los edificios continúan, la gente sigue viviendo en los edificios, digamos. Así es, no paramos el primer día que el presidente decretó como trabajador esencial, así que venimos trabajando día a día. Como lo dijo Claudio, en el gremio tenemos horario de 9 a 14 horas, pero todos los días estamos ahí. Claro. Y estamos tratando de hacer algo y ayudar también a la gente en las necesidades o las preguntas que desean hacer, ¿no? O sea que hay muchos trabajadores que tienen su enfermedad y bueno, había que responderles si tendrían que trabajar o no tendrían que trabajar. Claro. Aquellos que tienen una situación particular, o sea, más de 60 años y situaciones de salud particulares, esos fueron directamente enviados a sus casas. Muchos sí fueron enviados a su casa. Hay muchas personas que a lo mejor hay algunas personas de 60 años que han preferido trabajar porque se encuentra bien, pero esto es más de 60 que hacen en su casa, ¿no? Claro. Sí, nosotros desde el sindicato lógicamente siempre advertimos la situación y les recomendamos que no lo hagan, pero bueno, hay muchos trabajadores que sienten la necesidad de tener que hacerlo y por voluntad propia ellos optaron ir a sus puestos de trabajo, claro. Conociendo las consecuencias, porque bueno, nosotros hemos hecho una campaña de información, de prevención del caso. Lo venimos haciendo creo que semanas antes de que empiece el tema de la pandemia, cuando ya lo veíamos por las noticias que en Europa estaba siendo un problema que parecía ser que tenía ya una perspectiva globalizada, esto ya se encaminaba hacia una pandemia, entonces ahí nosotros decidimos encuadrarlo y empezar a darle un poco más de atención acá desde nuestra delegación Suter Santa Fe. ¿Qué es lo que le dicen los consorcistas, los que están a cargo de los consorcios en los edificios, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Las expensas se siguen pagando normalmente? Digamos, porque muchos impuestos la gente directamente ha decidido no pagarlos. Sí, con el tema, bueno, consorcistas no, nosotros manejamos un poco más temas con la administración. Hasta ahora los administradores no han respondido, no están respondiendo en temas, hemos caído, sí, casi un 40% en la recaudación, pero vienen cumpliendo. ¿40%? Sí, en la recaudación. ¿De qué recaudación? Recaudaciones mensuales que son recaudaciones sindicales. En términos de aportes patronales. De aportes patronales. De aporte 40%. Un 40%. ¿Pero por qué? ¿Porque dilatan el pago o porque directamente estamos hablando de despedidos? Se dilata un poco el pago. Sabrás que algunos consorcios, vos sabés que por ahí no han tenido, optan por pagar lo más esencial y bueno, si lo pagan el administrador lo paga el trabajador, está bien hecho, nosotros sabremos esperar. Lo importante es que el trabajador sea el primero en cobrar. Preguntaba también porque las condiciones de higiene, las condiciones sanitarias son importantísimas en este marco. Lo que estamos viendo con el COVID-19, con el coronavirus, son importantísimas. Y bueno, la labor, en este caso, la labor del encargado de edificio es esencial. Así es, sí, muy esencial. Y bueno, ellos están trabajando y están en el servicio
del consorcista todos los días. Claro, claro, claro. Sí, acá lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, y yo por ahí hago un poco hincapié en esto de que el trabajador esencial, la que le llamaron en su momento trabajador esencial, porque viste, cuando salió la palabra esencial todo generó un grado de confusión y no se sabía Sí, hacia de dónde. qué era esencial y qué no era esencial. ¿Quién éramos los esenciales y quiénes no éramos? Bueno, a nosotros nos han elegido porque creo que somos, en nuestro puesto de trabajo, somos personas muy capacitadas, somos personas formadas, que no solamente nos formamos como trabajadores, sino que también tratamos de profesionalizar nuestro oficio. Y nosotros fortalecemos o logramos fortalecer todo esto a través de folletería, de información que brindamos a través de las páginas de Facebook que tenemos en el sindicato. Y le dijimos a los trabajadores que teníamos que salir a trabajar, éramos la primera línea ante este enemigo invisible, como lo están denominando, ante la necesidad y ante la actualidad, porque por ahí hablan de esto de, viste, que dicen viene una nueva realidad. No hay una nueva realidad, la realidad es una sola, que es la que nos toca vivir, y hay que prepararse para eso, y creo que nosotros de alguna forma ya lo veníamos preparando para esto. Claro. Y cuando surgió este tema de si éramos esenciales o no, nosotros salimos a ejercer una lucha con respecto a esto de si nuestros trabajadores tenían que asistir a sus puestos de trabajo o no. En algún principio pensamos que no correspondía. Después, bueno, nos mostraron la realidad, flexibilizamos nuestra posición, pero no porque interpretábamos que los trabajadores tenían que ir sí o sí, como en algún momento hubo un grado de confusión entre el sector y decían que entregábamos a los trabajadores. No, simplemente que hubo un DNU y el presidente nos dijo: muchachos, tienen que laburar. Claro. Entonces, ante eso nos vimos limitados. Además, no es por allí lo mismo la situación de los edificios de Rosario, una ciudad que, si bien es importante en términos de densidad poblacional, no lo es tanto como Capital Federal, donde no sé cuántos edificios hay, pero allí está abarrotado. Sí, y la labor del encargado allí es vital, digamos. Así es, en Buenos Aires sí. Capital Federal. Capital Federal, pero en Cava hay Capital Federal, no en provincia. Pero acá también hay muchos edificios, no te creas. Acá también hay edificios muy cerca pegados. Si vos agarrás calle, por ejemplo, Maipú, hay muchísimos edificios juntos. Agarrás calle Italia, España, vas a ver que hay edificios pegados. También tenemos, pero bueno, tratamos que el trabajador, como dijo Claudio, vaya a trabajar con los elementos necesarios, trate de cuidarse, tratamos de que se cuide, más allá que fuimos elegidos esencial, donde hubo, como él dice, una confusión, pero nuestro primer mensaje al trabajador fue que nosotros no vamos a trabajar, y bueno, después llegó la orden del presidente y bueno, tuvimos que salir, y los trabajadores están eso, trabajando, poniendo el hombro todos los días, levantándose temprano, horario reducido como se había quedado del principio, y van a seguir con ese horario reducido hasta que esto se levante.